El Código de la Familia ya es un hecho tras su aprobación el 25 de septiembre en referéndum popular. Cuba se vuelve a convertir en pionera del cambio al aprobar el Código de las Familias más progresistas de América Latina. Precisamente sobre su aprobación, las bondades que trae este Código de las Familias para todas las familias cubanas y así como los retos para el futuro. De eso estaremos hablando hoy en Buen Cubano. Usted acompáñenos en estos 27 minutos de programa. Comenzamos el programa para hablar de la aprobación del Código de las Familias y tenemos en el estudio ya, como se hace habitual, al profesor, doctor en Ciencias Jurídicas, Leonardo Pérez Gallardo, quien es además presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia. Bienvenido nuevamente a En Buen Cubano. Muchas gracias, Rachel. Muchas gracias por la invitación. Ya el sí es un hecho para el Código de las Familias, pero eso ha sido meses largos de debate, de consultas populares y académicas para lograr el proyecto número 25, al final fue el que se aprobó del Código de las Familias. ¿Cómo valora usted todo este proceso de consultas populares y de consultas académicas para llegar al proyecto aprobado? Bueno, realmente, como se ha dicho en muchas oportunidades, el Código de las Familias de Cuba ha sido el código más consensuado en la historia moderna, porque ha sido el único código que se ha sometido no solo a un proceso de consulta especializada y consulta popular, sino también a un referéndum popular. No hay precedentes ni en América Latina ni en Europa de un referéndum en el cual la sociedad legitime la validación de un Código de las Familias, que primero fue aprobado en la Asamblea Nacional y que posteriormente pues aprobado por referéndum. Esto es un elemento importante y trascendente y supone también pasar revista a un largo íter desde los inicios en los que se concibió la necesidad de reformar el Código de Familia de 1975, con el hito que supuso en el 2019 la proclamación de la Constitución de la República, respecto a la cual tantas veces hemos hablado, por la constitucionalización del derecho de las familias, que sentó las bases de un nuevo derecho familiar sustentado en el principio de pluralidad familiar y la necesidad de reformar el Código de Familia del 75 y proclamar un nuevo Código de las Familias que fuera el tentáculo, el brazo de la Constitución como norma infraconstitucional de desarrollo. Y en esto ha jugado un papel muy importante la sociedad. Una sociedad muy heterogénea, una sociedad muy diversa, que ha opinado, que ha valorado, que ha omitido criterios y que ha votado. Estos elementos son elementos a tener en cuenta en tiempo presente y sobre todo también a tener en cuenta en tiempo futuro, para futuras normas jurídicas y para incluso la validación y la puesta en ejecución de esta norma jurídica que va a estar llena de retos y desafíos para los operadores del derecho, pero también para la sociedad. Precisamente de los desafíos quería preguntarle, más de 6 millones de personas participaron en estas consultas populares. ¿Cuáles fueron los principales desafíos a los que usted se enfrentó siendo partícipe también de alguna de esas consultas populares? Primero, la formación de consensos. Ha quedado evidenciado durante el proceso de consulta popular lo heterogénea que es la sociedad cubana. Heterogénea en sus concepciones, en sus convicciones, teniendo en cuenta además el impacto cultural que tiene la mutación en la manera tradicional en que se ha concebido las familias. Y por lo tanto, en la consulta popular jugó un papel muy importante y en la consulta especializada también los sectores a los cuales uno se movía y dialogaba. El sector científico, esencialmente la ciencia social, por los aportes que ofrecieron las ciencias sociales en la construcción del Código de las Familias. Por ejemplo, inicialmente se había previsto la posibilidad de un matrimonio de personas adolescentes con más de 16 años, tanto el hombre como la mujer, pero con autorización judicial, y este era un elemento novedoso que se incorporaba. Pero el resultado de las investigaciones ofrecidas por el Centro de Estudios Demográficos, por la Facultad de Filosofía, Sociología e Historia, también por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministerio de Educación, llamaron la atención a la comisión redactora en la necesidad de responder a las convenciones internacionales y de suprimir cualquier vestigio del matrimonio entre adolescentes en el país. Esto fue un elemento importante, pero también el diálogo con el sector religioso creo que jugó un papel importante o trascendente, con independencia de los disensos que pueda haber en este sentido.
pero es importante, todos formamos parte de la sociedad y hay que escuchar a todos los sectores sociales con sus convicciones, con su cosmovisión del mundo, pero es importante en la construcción de una norma que tiene que ver con el estatuto jurídico de la familia, conocer y hacer una radiografía de la sociedad cubana. Esa radiografía de la sociedad cubana va a ser un elemento importante en muchísimas investigaciones que están ahora, que la tienen en sus manos, los sociólogos, los psicólogos, los filósofos, los que hacen ciencias sociales, pero no solo los que hacen ciencias sociales, también hasta los matemáticos, a los efectos de hablar de probabilidades, cuando se estudia también en materia de comportamientos demográficos en el ámbito de las familias. Y usted hablaba del cambio del matrimonio adolescente cuando la consulta popular decidió, o sea, la consulta con los académicos decidió que esto no podía ser por las diferentes investigaciones. ¿Cuáles han sido entonces los principales aportes que tuvieron, o sea, otros principales aportes que tuvieron estas consultas académicas con especialistas para el código y que generó este proyecto final? Por supuesto, también, por ejemplo, la proyección de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, teniendo en cuenta el concepto de autonomía progresiva, que ha sido una de las categorías, digamos, que más ha impresionado a la sociedad cubana y que respecto a la cual ha quedado reflejado la necesidad de incrementar la cultura jurídica. Porque, Rachel, el concepto de autonomía progresiva no fue un concepto que incorpora el nuevo Código de la Familia, es un concepto que viene sellado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y Cuba ha venido aplicando la Convención sobre los Derechos del Niño desde que la ha ratificado. Hay centenares de sentencias en nuestros tribunales que aplican el concepto de autonomía progresiva. Esto fue un elemento importante. Pero también en la construcción del Código aportaron la savia popular, o sea, nos pusieron a pensar, a reflexionar, y hay, por ejemplo, hay críticas respecto a determinadas cuestiones que fueron vertidas de la consulta popular y no se reflejan en el Código. Pero es que hay que tener en cuenta, además, que el Código desarrolla derechos constitucionales y ya eran derechos que estaban reconocidos por la Constitución. El artículo 81 de la Constitución reconoce el derecho que tiene toda persona a fundar una familia, pero a su vez las distintas modalidades familiares. Ese principio de pluralidad familiar no es posible suprimir la posibilidad, el reconocimiento de esos modelos familiares en el Código de Familia que se ha aprobado. Yo le propongo hacer una primera pausa en este debate en Buen Cubano para luego de la pausa volver para hablar de la aprobación de este Código de la Familia, que ya es un hecho. Bueno, pues este Código de la Familia es un código que, como dice su nombre, es de las familias. No es solamente el código de un tipo de familia, de la familia tradicional que todos conocemos. Es un código que ya va a la realidad cubana, que se ajusta a la familia cubana, que es diversa, que es amplia, que no es solamente de un tipo. Hay varios tipos de familia. Es importante que se empiece a ejecutar ya también lo que el código plantea. Es importante que pasemos a realizar en vías de hecho, que no quede en papel solamente, que no quede solamente en ley aprobada, estas acciones que el Código propone de reformación del pensamiento, de la conducta social, de la atención a la familia en general, a todos, a ancianos, a niños, a todos por sus preferencias de todo tipo, y además a la estructura, la responsabilidad que tenemos a partir de la familia con la sociedad. Por eso, hacernos cargo de lo que ya está aprobado, de lo que ya existe, es ahora el próximo paso. Entonces es importante realmente que se reconozca que un código de las familias no suplanta nada, simplemente reconoce derechos para quienes ya existen en la vida real de nuestro país. Para mí propiamente es muy factible y muy inclusivo, ya que como viene un código multicolor, un código que piensa más en los seres humanos, en los derechos, en las personas que tienen preferencias sexuales diferentes, en nuevas maneras de familia, es un código humanista. He leído bastante sobre el tema de los ancianos y los ancianos estaban como que algunas familias los echaban a un lado y creo que es un referente para defender a los ancianos que están medio que olvidados y menos mal que ahora hacen un código que tiene que ver con ellos realmente. Volvemos en Buen Cubano para continuar hablando del nuevo Código de las Familias, que ya es un hecho. Entonces, siendo esta ley aprobada ya, ¿cuándo comienzan a estar vigentes las nuevas legislaciones
¿Y cómo están? ¿Cuál ha sido la preparación de los abogados, las abogadas, los notarios para enfrentar esta nueva norma jurídica? Bueno, una vez ya aprobado el Código de la Familia, entra en vigor en el periodo que la propia ley establece, y esto supone un desafío para los operadores del derecho, un gran desafío para los operadores del derecho. También hay algo importante, este desafío que yo creo que se ha anticipado, porque como los juristas hemos participado durante el proceso de consulta especializada y de consulta popular, pues se ha estudiado el Código de las Familias y ha llevado a una preparación, digamos, autodidacta de muchos juristas en esa formación. Amén de todo lo que se ha escrito en la prensa plana, y se ha escrito también en la columna de Cuba Debate, que ha sido también artículos de reflexión, pero que están dirigidos no solo a la sociedad, también a los juristas, y ahí hay un elemento importante para su formación. A partir de aquí se han diseñado cursos de formación. La Unión Nacional de Juristas de Cuba juega un papel importante en la sociedad que presido, la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, las facultades de Derecho del país. Se diseñará en un futuro una maestría multidisciplinaria en Derecho de las Familias, y habrán cursos de formación vertical, formación vertical en Derecho de la Familia, dirigido a jueces, dirigido a fiscales, dirigido a abogados. Tómese en cuenta que el panorama es muy amplio, porque hay que formar en las instituciones del derecho familiar y en la reforma parcial que se ha introducido en el Código Civil. Y cuando digo esto, me hago referencia a la reforma que se introduce en el régimen jurídico de la capacidad jurídica, que lleva a la aplicación también de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya en estos momentos, con la aplicación del Código de Proceso, ha generado algunas interrogantes por parte de jueces y fiscales, y por lo tanto es hoy un cometido esta formación desde el punto de vista didáctico. Unido a esto hay proyectos de redacción de libros que pueden tener una función esencialmente docente. Hay un proyecto con Argentina, el Código Civil y Comercial argentino ha sido uno de los modelos inspiradores del Código de las Familias de Cuba, y se va a hacer un estudio por 27 profesores universitarios cubanos y 27 profesores universitarios argentinos, donde se hace un análisis comparativo del Código Civil argentino y del Código de las Familias de Cuba. Y de igual manera hay otro proyecto de investigación de un texto a publicar en España con participación de autores españoles. ¿Por qué? Por la manera en que impacta o irradia este Código de las Familias en países cercanos desde el punto de vista geográfico o desde el punto de vista cultural, como pueden ser Argentina y España. Y estos textos, digamos, van a ser los primeros textos, además de que ya hay algunos artículos publicados sobre el Código de la Familia que tienen una función esencialmente docente. Por supuesto, también el reto que hay es un manual de enseñanza para el derecho de las familias que podrá ser útil para todos los operadores del derecho, teniendo en cuenta los cambios abismales que hay en la manera en la que se concebía el ejercicio de esta materia. Y usted ya hablaba de algunos convenios internacionales con Argentina y España para la redacción de libros, y se ha hablado mucho durante todos estos meses de la necesidad de atemperar las definiciones del Código de las Familias a los convenios internacionales que ya Cuba es firmante. Entonces, en la esfera internacional, ¿cómo se ve reflejado este Código de las Familias aprobado en Cuba? Mire, ha tenido impacto desde todo el proceso. Yo diría que no ha habido en Cuba una norma jurídica, incluida las constituciones, más mediática que el Código de las Familias. O sea, la existencia del debate y de la consulta popular del Código de las Familias y del referéndum del 25 de septiembre ha sido conocido en muchos países del continente y ha tenido ya impacto. Hay muchos juristas que están siguiendo la reforma del derecho familiar cubano, y se puede convertir en un referente en el continente, porque hay instituciones como por ejemplo la multiparentalidad, que por primera vez se recepciona en una norma jurídica latinoamericana, y otras instituciones que, aunque están reconocidas en alguno que otro cuerpo normativo, la manera novedosa en que la regula el Código de las Familias de Cuba ha impactado. En conferencias que se han dictado en el extranjero o en conferencias que se han dictado en Cuba con presencia de profesores universitarios tanto de Europa como de América Latina, están siguiendo este proceso y están siguiendo las novedades del Código de la Familia. Y es algo importante, países como España e Italia pues han desarrollado jornadas o seminarios para saludar el advenimiento del Código de las Familias y para hacer un estudio comparado de sus ordenamientos jurídicos ante los retos de las reformas internas de esos ordenamientos jurídicos de estados, digamos, estandartes del derecho civil y familiar como son Italia y España, frente a lo que se ha anticipado el derecho cubano. Hablemos un poco, o sea,
es imprescindible hablar de todas las bondades que da a la población cubana en general este Código de las Familias en cuanto a derecho y justicia. ¿Cuáles son otras de esas bondades que nos ofrece este nuevo Código de las Familias? Mire, es interesante porque realmente el que fue anteproyecto, después proyecto y ahora ley, está lleno de tiene símbolos, un lenguaje simbólico y un lenguaje metafórico importante. Las normas hay que leer y releer los artículos del Código de las Familias porque busca la aplicación de una justicia social sobre la base del principio de igualdad y de no discriminación y sobre la base del principio de pluralidad familiar. Hay un abanico de posibilidades y un abanico de opciones en cada una de las instituciones. Si usted analiza la posibilidad de constituir una familia, ¿cómo voy a constituir una familia? ¿Voy a optar por el matrimonio o voy a optar por una unión de hecho? ¿Voy a optar por un matrimonio o una unión de hecho con personas de diverso género o con personas del mismo género? ¿Voy a adoptar o no quiero procrear hijos? Voy a utilizar la vía de la adopción, o si la pareja no puede procrear o no puede gestar, tiene las alternativas que ofrecen la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, sea en el caso de la inseminación homóloga, o sea con material genético dentro de los miembros de la pareja, o con la aportación de material genético de un tercero, en el caso de la inseminación artificial heteróloga, o la fertilización in vitro con transferencia de embriones heteróloga, y también la que ha sido tan polémica, gestación solidaria, con las 3 llaves de las cuales siempre se ha hablado: la llave legal, o sea, los requerimientos que el código impone a los padres de intención o padre y madre comitente, o en el caso también, o padre, porque puede ser un padre comitente o una madre comitente, y la madre gestante, o la mujer gestante, que es la que va a aportar el vientre, pero no tiene intención de asumir la maternidad. Bueno, esta figura también con el control judicial y el respectivo control sanitario también son alternativas que se ofrecen en ese orden. Le propongo hacer una segunda pausa en Buen Cubano, luego regresaremos para seguir hablando sobre la aprobación del Código de las Familias y sus bondades. Usted recuerde que si quiere compartir otros temas o ser partícipe de este, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu y también de nuestras redes sociales. La aprobación del Código de las Familias trajo consigo una sociedad más justa, inclusiva y vinculada a los tiempos que corren en la Cuba de hoy. Niños, ancianos, madres adolescentes, personas con preferencias sexuales no heteronormativas, las familias, ven en este código la razón para realizar sus sueños y abrazar la felicidad en una isla con más derechos, luego de un referéndum exitoso. El Código de las Familias es la concreción de varios años de trabajo y especialistas enfocados en sumar ideas a las que ya estaban y en poner en la mira jurídica conflictos sociales como la violencia o la discriminación, motivos suficientes para romper con los derechos de las personas que, en su condición de seres humanos, necesitan que se vele por su integridad física y moral. Y esta normativa, el Código de las Familias, ya los ampara. Yo creo que este código viene a ratificar la historia de la Revolución Cubana. Primero porque la revolución ha sido inclusiva, porque ha desarrollado un grupo de programas, pienso ahora mismo en el programa de Adelanto para la Mujer y otro grupo de acciones, pero yo creo que legislarlo, ponerlo en un documento que lo fije para la historia, para la vida, porque al final de pronto tenemos una proyección y nunca se legisla, entonces esa es la garantía. Yo creo que el código es eso, es la garantía de toda la proyección social que ha tenido la revolución y bueno, es la oportunidad de incluir toda la diversidad en el entorno familiar en una ley como esta. Sin duda alguna es un escalón superior de justicia en nuestro país, que codifica también un país más inclusivo, más humano, más justo, más solidario, que también ampara nuestra felicidad. Yo creo que esa es la esencia del Código de las Familias y por eso los jóvenes cubanos nos sentimos tan contentos del triunfo del sí en este código. Familias más felices y respaldadas con conceptos como la responsabilidad parental, la búsqueda de una vida más digna para nuestros ancianos, niños más alegres hoy pues se les reconoce su capacidad para opinar, para tomar decisiones, para participar, comunidades con la oportunidad de brindar más derechos y recibir mayor amor y complicidad. No solo basta la ley, como tampoco solo basta la mirada educativa. Tiene que haber diálogo, tiene que haber interacción, tiene que haber intención política
que la hay, afortunadamente. Tiene que haber intención, pero tiene que haber también formación, tiene que haber también capacitación. El Código de las Familias que nos propone hoy la Asamblea Nacional del Poder Popular es una de las grandes victorias del sistema revolucionario cubano. Y estamos hablando de comenzar a dar vista a un grupo de sectores, de minorías que antiguamente no tenían reconocidos sus derechos. Estamos hablando de entender a la familia más allá de esa constitución original que todos conocen o hablan, de la mamá, el papá, el niño. Estamos hablando de abuelos, de tíos, tías que van a tener responsabilidad parental para con esos niños con los que han compartido. Estamos hablando también de un grupo de instituciones que resguardan derechos de personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad. Estamos hablando de ya no incapacitar a más nadie en Cuba. Estamos hablando de no acabar en una muerte jurídica de esa persona. Estamos hablando de un código de las familias que tiene todos los recursos suficientes para empezar a amparar todos los derechos que todas las personas tienen en cualquier país. El Código de las Familias ya es un hecho. Cuba en el 2022 evolucionó y lo hizo con una legislación coherente que llena de vida y fortalece la pluralidad, que enaltece el respeto para todos y todas y consolida el valor de la familia desde los afectos, desde su verdadera esencia. Elena Godínez Dalmau, para En Buen Cubano. Seguimos en Buen Cubano para hablar de la aprobación del Código de las Familias, que ya es un hecho. Y muchos fueron las personas también que abogaron por un no, por el Código de las Familias, personas que no estaban de acuerdo con este nuevo Código de las Familias. ¿Cuáles fueron los aprendizajes que ustedes asumieron con la participación y la escucha también a estas personas? Primero que todo, que una norma jurídica que se somete a un referéndum no tiene por qué haber un consenso generalizado de todos con la norma jurídica, teniendo en cuenta que esta es una norma jurídica que atañe a las fibras más íntimas de la persona, que es la familia. Todos formamos una familia, todos venimos de una familia, la familia es razón de ser de nuestra existencia. Por ese motivo es lógico, y yo lo digo así, es lógico, que hubiese disenso y hubiese personas que el árbol le impidió ver el bosque, porque ninguna norma jurídica se amolda a el ideal de vida o de familia o de comportamiento que tiene una persona. Cuando yo como jurista leo una norma legal, yo digo, si la hubiera redactado de esta manera, esta institución no es una institución que se aviene a mis intereses, pero eso no debe opacar la esencia de la norma jurídica. Esto es un aspecto importante, un aprendizaje que tenemos todos. O sea, cuando se vota por una norma, se vota por la esencia de la norma, no por lo que una institución u otra institución puede suponer que no se aviene a ese ideal de vida que pueden tener las personas. Y otro elemento importante, que es que las normas jurídicas deben ofrecer siempre alternativas, opciones, oportunidades. Y los cubanos tenemos y cubanas tienen que aprender que en la vida siempre hay opciones, posibilidades, libertades de actuación de la persona. Y que además cuando se diseña una norma que establece el estatuto jurídico de la familia, establece el estatuto jurídico de las familias, pero tiene que pensar en todos. Hay que pensar con un sentido de solidaridad, con un sentido de fraternidad, con un sentido de coexistencia, con un sentido de respeto a los derechos, con un sentido de inclusión. Todos tenemos que aprender. La lectura que deja este íter de debate popular del Código de las Familias, de las redes sociales, es además que debemos comportarnos con mayor respeto. Respeto hacia la diferencia, hacia la forma de pensar de las personas, y que además es un elemento importante a tener en cuenta en estudios desde la sociología, desde la filosofía, desde el derecho, desde las distintas ciencias sociales. Hay mucha información en este debate popular, hay mucha información que se manifiesta de que tenemos una sociedad cubana del siglo XXI, está casi en las postrimerías del primer cuarto del siglo XXI, pero muy diversa y en la cual todavía existen determinados estereotipos que no se han superado. El concepto de igualdad y el concepto de no discriminación hay que leerlos y releerlos. Y además es necesario que las normas jurídicas como estas, lo he dicho en varias oportunidades y lo digo aquí, se lean desde el corazón. No puede haber una lectura desde el odio, desde el recelo,
desde el desdén hacia los demás. Yo creo que hay que pensar en unirnos todos y construir cada vez una sociedad cubana más cohesionada, coherente con principios y valores que enaltecen la dignidad de las personas. A partir de estas opiniones divergentes que también debieron ser escuchadas, ¿qué cree usted que falta hacer como Estado para blindar estas leyes que ya existen y evitar retrocesos en años venideros para los derechos de todos? Miren, hay algo importante y que quiero reforzar. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que aprender de escuchar de los demás. Hay que desaprender determinados comportamientos o conductas que nada ayudan en el andar. Y hay que también tener un respeto hacia los derechos. Las mayorías y las minorías, los derechos de las minorías también se respetan. Por eso se habla de minorías desde el punto de vista de los estudios constitucionales. Y hay que vivir en esa coherencia y en esa armonía, mayorías y minorías. Reconocer derechos a terceros no suponen en modo alguno cercenarme o privarme de mis propios derechos. Y en esto el Estado siempre tiene que ser el que equilibre, tiene que ser la balanza para lograr siempre esa coherencia y esa consistencia y esa confluencia de las diversidades sociales. Cuba no está integrada por personas que son clones. Esto queda de cara interna y también hacia lo externo. Cuba es tan heterogénea como cualquier nación hoy, tanto americana como europea, como africana, de cualquier latitud del mundo. Se ha dicho que este es un código para las nuevas generaciones. ¿Qué caminos nos traza este código de las familias para el futuro? Los códigos se parecen más a sus tiempos que a sus autores. El código de la familia es un código que repasa el pasado, lo lleva en tiempo presente con vocación de futuro, porque son las nuevas generaciones las que se van a criar en los valores, principios y reglas que enarbola el Código de las Familias. Y son esas nuevas generaciones las que a su vez criarán a sus hijos y a sus nietos en esos principios que hoy soñamos para hacer una sociedad mucho más justa. Por eso que todo código, y por eso la denominación de código, los códigos tienen una vocación de perennidad, tienen una vocación de permanencia en el tiempo, pues pasará quizás medio siglo para que se recodifique el derecho familiar cubano. Y mientras tanto, este código será el estandarte de las familias cubanas. Un código hecho por amor y para el amor. Así terminamos hoy en Buen Cubano. Yo le agradezco a usted su presencia durante todo el debate por el Código de las Familias y ahora que ya es un hecho definitivo. Un texto jurídico más sólido que permite a todas las familias disfrutar de derechos por igual. Yo le invito a que usted nos acompañe la próxima semana a seguir debatiendo la vida cotidiana de esta isla.